Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y bueno, una vez más, compartiendo los principios que realmente van a cambiar nuestra vida. Algo bien interesante del que vamos a hablar hoy, vamos a hablar acerca de la pérdida de un reino. El tema de hoy tiene que ver con la pérdida de un reino. Y déjame decirte que cuando Dios creó al hombre en el original, al principio, hablando del origen del hombre, de la esencia del hombre, de su razón de existencia, en Génesis capítulo 1, versículo 26, menciona que Dios creó al hombre. Ahora, quiero por favor que observe la primera cosa que le dio fue lo siguiente. Dice el versículo 26, y dijo Dios, creamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La primera cosa que le dio al hombre fue primero una imagen. La segunda parte es semejanza. Pero eso fue lo que Dios le dio. Eso fue lo primero que Dios hizo con él. Ahora, pero el primer mandato, porque había un mandato también y había una tarea que le asignó, fue el ejercer dominio. Ahora quiero que consideremos cuidadosamente la naturaleza del mandato de Dios, tal como está registrado en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Y ahí leyendo esta parte en Génesis capítulo 1, nosotros vamos a ver algo bien interesante, donde dice, y dijo Dios, pues hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que pueda señorear, para que pueda gobernar, en pocas palabras, sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo, y habla acerca de un señorío. Habla de la autoridad que Dios le estaba dando en cielos, tierra y mar sobre animales. Ahora, que quede bien claro este punto. El hombre le dio, ¿verdad? Dios le dio al hombre dominio. Ahora, la naturaleza de este dominio, tal como está registrado aquí en Génesis, en sus, te puedo hablar de sus formas y maneras como Dios hizo las cosas, es que este gobierno originalmente abarcaba, pero también hablaba de qué podía abarcar y qué podría excluir. Porque Dios también puso un mandamiento. Le dijo, de todos los árboles alrededor del mundo, digo, de este jardín, podréis comer menos de este. Solamente Dios puso un límite. Y hay algo bien interesante que nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo entender y comprender. Dios es un Dios de límites. Dios le puso límites también a la tierra, Dios le puso límites al universo, Dios le puso límites al mar, Dios le puso límites al pez. Por ejemplo, un pez no puede vivir fuera del límite, en pocas palabras, fuera del mar. El hombre no puede vivir fuera de la tierra. Entonces todo está basado en límites. Desafortunadamente el hombre no ha comprendido los límites. Y cuando el hombre viola los límites es cuando el hombre empieza a tener consecuencias severas en su propia vida.
nos ha marcado los límites. Los límites sirven para entender hasta dónde nosotros podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar, hasta dónde puede nuestra vida ir y hasta dónde no debe de ir. Pero aquí le había puesto un límite muy claramente, que no debía de comer de un solo árbol. Y él desobedeció de una manera, ¿verdad?, totalmente sin importarle las consecuencias que había. Déjame decirte que hay muchas personas hoy que están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Hoy muchos están sufriendo la consecuencia también de haber tomado decisiones deliberadas, de no importarle los límites que Dios había puesto o había establecido en su palabra. Ahora, quiero que quede claro este punto. ¿Por qué? Porque el no entender los límites, el no entender que el mar tiene límites, porque imagínate que no tuviera el mar límites, estaría totalmente fuera del lugar correcto o estaría totalmente desubicado o estaría en otra situación. Entonces, el mar tiene un límite. Imagínate que las cosas no tuvieran límite, entonces podrían los peces venir y caminar y podrían estar sobre la tierra o volar, etcétera. Y no, el pez tiene un límite que se llama mar. Las aves tienen un límite que se llama cielos, tierra, igual que las bestias del campo, igual que los seres humanos tenemos límites. El hombre siempre le ha gustado por su actitud y por su rebelión, siempre le ha gustado no respetar los límites. Y esa es una realidad de la cual estamos viviendo el día de hoy. Todos nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque realmente el ser humano no ha entendido que tiene que respetar los límites. Ahora, es impresionante ver cómo en el versículo 26 Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Aquí Dios tenía la idea de crear algo. Aún no lo había creado. Dice primero Dios para qué lo iba a hacer. Esto es importante que entendamos porque es un principio. El principio de que Dios es un Dios intencional. ¿Qué significa? Que Dios todo lo que hace, lo hace intencionalmente. Tú y yo no estamos aquí por un error. Tú y yo no estamos aquí por una equivocación. No estamos aquí por una dictadura, por un pensamiento religioso. La religión no nos ha creado. No nos interesa religión. Nos interesa una relación personal, íntima con Dios. La religión no nos ha formado, no nos ha creado. Lo único lo que nos ha traído la religión ha sido matanzas, divisiones, problemas y circunstancias. Hoy yo veo a más gente defendiendo una religión que defendiendo al mismo Dios. Y ese es el problema que estamos viviendo. Hoy hay una serie de filosofías, ideologías. Hoy estamos viviendo en una época de una serie de ideologías que realmente contrapone los principios de Dios realmente en la palabra. Ahora, ¿qué vemos aquí? Cuando Dios crea al hombre, le dice, ¿verdad? Y dice el versículo 26 que Dios dijo, hagamos al hombre, tal no lo había hecho. En el versículo 27 dice, y creó pues Dios al hombre, varón y hembra los creó a imagen suya, los creó. Y dice, ¿para qué los creó? Para señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias del campo. Ahora, el versículo 27 es la ejecución de la idea, porque Dios ya tenía una idea clara de lo que iba a hacer con el hombre. Porque Dios, como vuelvo a repetirte, no es un Dios de equivocaciones, no es un Dios, ¿verdad?, de ocurrencias. Dios es un Dios que sabe hacer las cosas de una manera realmente determinada. Hoy los hombres que están con sus ideologías, que están con sus formas y sus maneras de actuar, dicen cosas y ponen la mano y juran en la Biblia. Por ejemplo, como el mandatario que acaba de entrar, pone su mano y jura que va a cumplir conforme a todos los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Y lo primero que hace es realmente ir y asesinar a través del aborto. Va y realmente empieza a acabar con la naturaleza, el origen del hombre, con el uso antinatural de su vida propia. Y empezamos a ver totalmente. Tenga cuidado esas personas que prometen y ponen su Biblia, su mano sobre la Biblia, diciendo que van a cumplir letra por letra y que se van a someter realmente al principio de Dios. Qué dura realidad, pero es la que estamos viviendo.
Hoy estamos viviendo en una situación donde el hombre ha perdido. Por eso se llama la pérdida de un reino. Han perdido el reino, han perdido realmente el objetivo de lo que es Dios, porque Dios no tiene que ver con religión, y lo vuelvo a repetir, sino habla de un gobierno, habla de una autoridad, habla de un rey de reyes, de un señor de señores, habla de un creador de los cielos, la tierra y del mar, habla de un creador que hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Estamos hablando de esto. Pero qué tremendo hoy que en la actualidad aquellos hombres que pueden prometer, que van a cumplir, que se van a someter, como realmente lo debió de haber hecho el primer hombre como Adán, y realmente violó los principios de Dios. Y hoy vemos cómo los hombres que presumen y que ponen su Biblia, ¿por qué? Porque Dios dijo, yo no quiero oidores, quiero hacedores, quiero obediencia. Dios lo único que está pidiendo de cada uno de nosotros es nuestra obediencia. El problema de nosotros es la falta de obediencia, el sometimiento al señorío de un verdadero Dios. Hoy están creando religiones para controlar, manipular, coercionar o dirigir a las personas a cierta manera. Y cada quien busca la religión que le acomode, porque esa es la realidad. Y Dios no está para acomodar, ¿verdad?, al hombre con algo que va a ayudarle a su desenfreno, a su falta de integridad, de moral, de ética, de principios, sino que Dios lo que pone es que los parámetros y los límites que Dios pone no es para controlarte, no es para manipularte, no es para coercionarte, no, son para ayudarte a conservar tu vida. Dios le dijo, el día que tú comieres de este árbol, ciertamente morirás. Fíjate bien este principio. En el momento que tú comas, que tú desobedezcas, porque no era el fruto en sí el problema, sino la acción que iba a tener el desobedecer a Dios. Déjame decirte que Dios te ha puesto límites a ti, le ha puesto límites al ser humano, pero cuando el ser humano pierde esos límites, cuando el ser humano no se somete a la autoridad máxima de nuestra creación, de nuestra existencia, de la razón por la cual tú y yo estamos en este lugar, en esta tierra, bajo este cielo, viviendo, ¿verdad?, en esta tierra y disfrutando de estos mares. Dios nos dio el señorío sobre los animales, sobre las aves, sobre las bestias del campo, sobre los peces del mar, pero nunca sobre las personas. ¿Y qué ha ocurrido? Solamente hoy vemos el hombre con el deseo de controlar y dominar al hombre. Ese ha sido el problema, el querer dominar, el querer gobernar, el querer coercionar, el querer manipular, el querer controlar, el quererlo dirigir y llevarlo a un punto y a una situación, y ahí está el problema. Yo quiero decirte con toda claridad esta situación. Perdió el reino Adán y Eva por una acción de desobediencia. Hoy muchas personas presumen tener principios, presumen hablar en nombre de Dios, presumen poner la mano en la Biblia y cumplir conforme a todo lo que está allí. Sin embargo, vemos una serie de adúlteros, de adúlteras, un montón de gente fornicaria, fornicarios, vemos un montón de gente ladrona, mentirosa, engañosa, y vemos una serie de gente que está robando, que está mintiendo, que está abusando de la buena fe de las personas, que los están engañando y con toda facilidad. Y al ratito, esa gente que hizo esas acciones se quiere parar y hablar en nombre de Dios. ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué ética moral? ¿Con qué autoridad una persona que realmente ha cometido estos actos que van en contra de Dios realmente puede pararse y hablar y seguir viviendo su vida de la manera que le conviene y tratar de engañar a todo medio mundo acerca de su forma, de su vida, de sus maneras, como está haciendo las cosas? Esta es la realidad en la cual, desgraciadamente, nosotros en este mundo nos encontramos. Cuando Dios creó al hombre, quiero que observe esta situación con toda claridad. Y ahora, fíjate bien, vemos primero que Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra. Ese fue lo primero que le dio. Después, Dios le dio al hombre dominio sobre la creación y la tierra y no sobre otros hombres. Esto es bien importante, no sobre otros hombres. Por eso, nosotros no hablamos de religión. Por eso nosotros no hablamos de denominación. No hablamos de una inclinación,
de una persona o de un ser humano que es como tú y yo, que tenemos imperfecciones. La palabra ser humano significa un ser totalmente imperfecto. Somos seres imperfectos, pero Dios no. Es ahí donde nosotros nos alineamos al Dios perfecto para vivir conforme a la voluntad de Dios, para poder preservar nuestra vida, para poder tener paz en nuestra vida. Dios nunca le dio, fíjate bien, dominio sobre los cielos. Dios nunca le dio al hombre dominio, ¿verdad? Sobre los cielos. Y otra cosa, Dios nunca le dio al hombre una religión, sino le dio una relación. Diferencia. Dios no le dio al hombre religión, sino le dio una relación. Ahora fíjate bien, dice la Biblia que Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad sobre animales del campo, sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos. Pero nunca te dijo que te dio dominio sobre cielos, tierra y mar. Te dice que te dio a ti dominio sobre esos animales, sobre los que viven. Ahora fíjate bien, en este momento Dios nunca le dio al hombre una religión, obvio, sino que le dio una relación. Dios nunca le prometió al hombre el cielo, sino Dios le prometió al hombre la tierra. Hoy las religiones quieren preparar al hombre para llevarlo al cielo, y no es así. Si usted lee la Biblia, usted va a encontrar el Padre Nuestro, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Dios quería traer el reino de los cielos a esta tierra y quería que nosotros, juntamente con Él, coadyuvábamos a gobernar esta tierra y a extender su reino. Eso es lo que Dios quería hacer. Hoy la religión habla del cielo y que se van a ir y que ya va a venir y están hablando de mil situaciones. Para tantito esa situación y entiende lo siguiente. Dios nos habla de un reino. De hecho, en la predicación del Señor Jesucristo era arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Si tú te dieras cuenta, todo su mensaje de Jesucristo era reino. Para comprender la pérdida del mandato del reino adámico, porque era de Adán, adámico, es importante que nos demos cuenta que no nos podemos perder lo que nunca tuvimos. Nunca podemos perder lo que nunca tuvimos. En pocas palabras, si Adán perdió el reino es porque lo tenía. Entonces no podemos perder algo que no teníamos. Adán, el primer representante del reino, de los cielos sobre la tierra, porque era el representante de Dios del reino de Dios aquí en la tierra, le fue delegada la responsabilidad de servir como un embajador del cielo en la tierra. En pocas palabras, dice la Biblia que nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes. Esta palabra de reyes nos habla de un embajador. Representamos un reino. No representamos una religión, no representamos a una persona, representamos el reino de Dios en la tierra. Un embajador es solamente, ¿verdad? Para que me pueda entender, tan viable y legítimo como sean las relaciones que tenga con su gobierno. En pocas palabras, no puede ser embajador a menos que no haya sido enviado por su país o por su nación. Lo mismo vuelvo a repetirte a ti el día de hoy. Tú no podrías tener autoridad, tú no podrías ser embajador sobre de algo a menos que Dios no te haya mandado, no haya sido tú mandado por el gobierno de Dios, porque Dios tiene un sistema de gobierno, Dios estableció un orden y habla de estar bajo esa autoridad para que entonces puedas operar bajo esa autoridad. No puedes operar una autoridad si no estás bajo esa autoridad. Y la única autoridad que es otorgada a nosotros, que es realmente fideligna y todo esto, es de Dios, pero Dios estableció autoridades en nuestra vida. Por eso dice, y Él mismo constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo. Entonces, su gobierno está constituido por sistemas, por reyes, por gente que ha puesto para que nosotros nos sometamos y podamos vivir de una manera correcta. Eso se llama límites. Ahora, déjame decirte que Adán estaba puesto en esta tierra para poder extender el reino
sobre la tierra. Por esa razón el Espíritu Santo de Dios tuvo una relación, fíjate bien, de intimidad con la humanidad desde el principio. Desde el principio el Espíritu de Dios tenía una relación principal, íntima con el hombre. Su presencia garantizaba al hombre la comunicación, la comunión constante con la voluntad, con la mente y con la intención y el propósito de Dios y del cielo. Déjame decirte, cuando tú estás conectado con Dios, cuando tú tienes una intimidad con Dios, déjame decirte que estás conectado. Conectado totalmente con la voluntad, realmente con la mente, con la intención, con el propósito de Dios y con el cielo. Te conectas. De modo que tú la puedas ejercer, la voluntad del gobierno, del creador en la tierra. Eso es lo que él quería hacer. Tú no puedes ejercer una embajada, como un embajador, no puede ejercer su llamado de embajador si no está sometido a sus leyes, a sus principios, a sus maneras y a sus formas. ¿Qué hace una embajada? Una embajada defiende, cuida y vela, ¿verdad?, por el bienestar de sus ciudadanos que están en otro país extranjero y que resguarda la integridad de sus ciudadanos. Entonces, si tú estás, no sé, tal vez en Europa y de repente tienes un problema en Europa, puedes ir directamente a tu embajada, ¿verdad?, de México allí en Europa, y ahí se supone que te tienen que dar toda la cobertura, todo el respaldo, porque eres ciudadano, tienes las garantías de la ciudadanía mexicana, y cuando llegas a esa embajada, en ese momento no pueden tocarte porque esa embajada, aunque está en una zona de Europa, es territorio mexicano, porque ahí está su embajada, representada por un embajador. Y obviamente, toda la ley, conforme a los principios que hay en la Ciudad de México, se van a manifestar en esa embajada donde quiera que se encuentre del mundo. Lo mismo es con Dios. Nosotros tenemos que entender que somos embajadores y que nosotros estamos para resguardar la vida de los ciudadanos del reino de los cielos, cuidar su vida, protegerlos. Trabajamos con el reino, trabajamos con el reino de Dios, no trabajamos para nuestro reino, no trabajamos para nuestra, trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es lo que la gente no ha entendido. No es que son tus ovejas, que son de Dios y cuidas lo que no te pertenece. Es el rebaño de Dios, no es tu rebaño, es el rebaño de Él. Y nosotros cuidamos solamente a aquellos que realmente quieren o desean o permitan hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente quiero que quede claro, cuando Dios le da al hombre el libre albedrío, le da la libertad de elección de someterse a una autoridad. El problema es que el hombre, por voluntad propia, le cuesta mucho trabajo someterse a una autoridad y decir cómo yo me voy a someter a él, cómo él va a ser mi líder, cómo él va a ser mi pastor, cómo va a ser él mi autoridad, cómo él me va a dirigir, cómo él me va a enseñar. Bueno, Dios estableció y lo puso por algo en tu vida para tu propio bien, para tu propio desarrollo y para tu propio propósito. Realmente, si el hombre entendiera estas cosas, tantos problemas se evitaría, tanto dolor se evitaría en su propia vida, tantas circunstancias en su vida serían, ¿verdad?, evitadas y no tendría tantos dolores de cabeza, tantas consecuencias, tantos problemas, tantas situaciones. Pero encontramos nosotros con toda claridad que habla acerca de lo que hizo esta relación del Espíritu de Dios en la vida de la persona, del hombre. Dice que esta relación hizo el Espíritu Santo de Dios con la persona más importante en todo el planeta y lo estableció como un componente clave del reino de los cielos sobre la tierra. Si tú te das cuenta, en el versículo 2 de Génesis, capítulo 1, versículo 2 de Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el Espíritu de Dios estaba poniendo orden. Y muchos no quieren el Espíritu de Dios porque es el que pone orden sobre tu vida. Es el que va a redarguirte. Es el que te va a decir que estás equivocado. Va a ser el que te va a guiar a toda verdad.
va a ser el que te va a instruir, el que te va a capacitar, el que te va a hacer conciencia por cuanto no has creído en Jesucristo o en Dios. Es el que va a traer la dirección, porque dijo Jesucristo, no os dejaré solos, sino os enviaré un consolador y Él os guiará a toda verdad. Él es un guía, pero también es un consolador. Y muchos de nosotros queremos consolarnos con nuestros problemas que vivimos, con el alcohol, con una persona, con las drogas, con el sexo, con el abuso de la televisión, de la comida o dejar de comer, etcétera. Mucha gente busca maneras, mecanismos de escapismo sin entender que la única persona que puede consolar tu vida se llama el Espíritu Santo. Dice que Él es nuestro consolador. Y desafortunadamente no entendemos que Él nos va a consolar aún de nuestras propias y malas decisiones que hayamos tomado. Hemos encontrado consuelo en el Espíritu de Dios. Es allí donde se encuentra el consuelo. Es ahí donde encuentras la guianza, tomar las decisiones más correctas con respecto a una decisión, ya sea difícil que tengas que tomar, tienes que buscar la guianza del Espíritu de Dios para tomar una decisión que sea correspondiente a la voluntad y alineada a la palabra de Dios para que tú tengas éxito en lo que tú vas a hacer. El problema del fracaso del ser humano y el dolor y la tristeza y la frustración está basada totalmente en la falta de cordura y de una decisión correcta a la voluntad perfecta de Dios. Ahí está la situación, ahí está el problema, ahí está la realidad de muchas personas que hoy están viviendo una situación difícil en su vida. Por eso yo te invito hoy a que tú hagas esa reflexión y entender y darte cuenta si realmente tú estás dentro de los límites o estás fuera de los límites de Dios. ¿Realmente tu vida está alineada a la palabra de Dios? ¿Realmente estás predicando con el ejemplo? ¿Estás predicando verdades? ¿Estás predicando principios? ¿Estás predicando cosas que realmente te van a llevar tu vida a una posición de paz, de tranquilidad y de felicidad? ¿O solamente estás viviendo una religiosidad, una hipocresía, como decía Jesucristo? Son hipócritas, son solamente sepulcros blanqueados, por dentro blancos, pero por dentro hieden, apestan. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesucristo? Estaba Jesucristo cansado de la religiosidad, estaba cansado de ellos. Por eso ellos crucificaron a Jesucristo. Y claro, hoy en la actualidad tantas religiones que no les interesa y van a ir en contra de Cristo, en contra de Dios, porque ellos se llaman orden, se llama establecer. Por más que la gente quiera o no quiera creer, o quiera aceptarlos o no aceptarlos, o quieras tú reconocerlos o no reconocerlos, no por eso van a dejar de existir o van a dejar de ser una verdad. La verdad real siempre va a imperar sobre la verdad formal. Esto significa que no hay ideología, no hay religión que pueda manejar una verdad construida a una verdad real establecida como un principio del origen de la existencia de nuestra propia vida. Así que la pérdida o la separación del hombre del Espíritu Santo de Dios haría que la humanidad, un componente descalificado totalmente del cielo de la tierra. Y en ese momento el hombre perdió el reino, porque no conocía la voluntad ni la mente del gobernante del cielo. Para que tú puedas ser un gobernador, tienes que conocer las leyes, los principios, la reforma, la constitución de tu país para que puedas ejercerlo como embajador en otra parte. Y lo mismo ocurre, ¿verdad?, en el reino de Dios. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, trazar la palabra de Dios de una manera correcta, no con una interpretación personal como seres humanos, sino realmente como es. La Biblia por sí misma se interpreta. Al leer nosotros el reporte de Génesis capítulo 3 sobre el encuentro de la humanidad con el adversario, o sea, con el diablo, vemos que el objetivo del ataque fue, fíjate bien, apartar al hombre del jardín, o sea, de la relación que tenía con Dios y con el cielo, lo cual le dio como resultado la pérdida del reino de los cielos sobre la tierra. Quiero decirte que si a ti te acaban tu relación con Dios, pierdes todo. Tú estás aquí y existes por la relación que tú tienes con Dios. Si el enemigo te quita tu relación,
acabó con todo. Hay muchas personas que han perdido relaciones porque han violado los principios, han brincado la cerca que nunca debieron haber brincado. Cometieron errores, tomaron decisiones y perdieron todo. Han perdido muchas cosas las personas que han violado los límites. Hoy yo te digo que tú analices eso en tu vida. Así que analiza, tú que me estás viendo, que te estás conectando, me estás viendo en vivo. Hoy yo te digo, analiza tu vida. Realmente empieza a visualizarla de la manera correcta. Que Dios te bendiga. Gracias a todos los de Facebook por estar conectados y estaremos hablando el día domingo acerca de un acto de traición. Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones.